Buenas noches y que el Señor les bendiga, mis hermanos. Qué bueno estar aquí otra vez. Recuerdo, creo que fue hace 1 año y medio más o menos que estuve por acá. Qué felicidad poder compartir con ustedes. Me acompaña mi esposa Betty, allá está. Y como siempre me dice, nosotros tenemos 3 hijos y una nieta. Ya lo hice bien. Gracias por tenerme aquí, Pastor Carl. Gracias por la oportunidad, Pastor Carlos. Y el tema que vamos a compartir esta noche me gusta mucho. Lo compartí en mi iglesia local hace un tiempo y los hermanos fueron muy edificados, así que le mandé una lista de opciones a los pastores y ellos coincidencialmente escogieron este. Digo, excelente, qué bueno, diosidencialmente. Así que quiero invitarte a que nosotros leamos juntos Efesios 5:22, ese pasaje muy conocido del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Quiero adelantar, hermanos, que esta va a ser una charla, no un sermón como tipo expositivo, sino una charla que se va a basar en las Escrituras, en el texto que vamos a leer, en otros pasajes que vamos a leer. Y he querido de alguna manera simplificar todo. Y ustedes van a ver muchos pasajes bíblicos. Yo hice el trabajo del exégesis de esos pasajes bíblicos para traérselos a ustedes porque no vamos a tener tiempo de verlos todos. Pero ustedes lo van a estudiar luego en sus casas, junto con su pareja, con su cónyuge, para continuar trabajando este tema. Así que hoy vamos a hablar de luchas de poder, está comercial ese nombre, ¿verdad? Luchas de poder, rompiendo el ciclo de la pasividad y la dominación. Vamos a comenzar leyendo acá la palabra del Señor, Efesios 5:22. Dice así: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si yo preguntara en esta noche, y yo le preguntara a los hombres, ¿tú te consideras un esposo pasivo? Y si yo le preguntara a las hermanas, ¿tú te consideras una esposa dominante? Estoy seguro que dijéramos qué cosa. No, ¿cómo va a ser? No, yo un esposo pasivo, no, yo soy un líder en mi casa. Pero si yo hiciera la pregunta al revés, si yo le preguntara al esposo, ¿tú crees que tu esposa es dominante? Y le preguntara a la esposa, ¿tú crees que tu esposo es pasivo? ¿Cómo ustedes creen que vinieran los números? Igual. Probablemente los números suban. Yo sé, hermanos, que hay muchas parejas que viven en este ciclo de pasividad y de dominación, un círculo vicioso de ofensas, de quejas, de dolor, y algunos a veces quisieran tirar la toalla. Pero yo les quiero contar un poquito de mi historia brevemente con esto. Antes de yo casarme, me consideraba un hombre activo, tenía carisma y mucho deseo de progreso. Era un líder donde quiera que estaba. Pero cuando me casé, el rol de esposo puso de manifiesto serias deficiencias de mi carácter. Era fácil para mí ser líder en la iglesia, en el trabajo y en otros contextos, pero en mi casa me era muy difícil en mi matrimonio. Las demandas de Dios para el esposo sobrepasaban mi capacidad natural. No sé si a alguien le ha pasado eso aquí. Pero a pesar de que nosotros estábamos muy enamorados, mi esposa y yo, los problemas comenzaron bien temprano en el matrimonio. Por su gracia, por la gracia del Señor, nosotros llegamos a una iglesia donde se predicaba el evangelio y donde se aplicaba el evangelio a la vida y a la familia y al matrimonio. Y ahí yo comencé a descubrir mi problema. Descubrí que yo era un hombre pasivo. Yo podía tener carisma, pero era pasivo en cuanto a lo que Dios me estaba llamando a hacer. Que era egoísta, que era machista.
temeroso y que necesitaba la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo para cambiar. Eso lo descubrí cuando fui expuesto de una manera más clara al Evangelio. Pero Dios en su bondad, mis hermanos, nos pasó por diferentes pruebas y situaciones que me humillaron y me llevaron a el arrepentimiento, a reconocer que necesitaba un cambio en mi vida. Y hoy, hermano, yo puedo dar el testimonio de que Dios transforma aún al esposo más pasivo y al corazón más orgulloso. Así que le digo esto para que no se asusten, no tengan problema con reconocer si yo tengo algo de pasividad o yo tengo algo de dominación. Yo voy a asumir dos cosas en esta noche. Uno, que todos los que estamos aquí creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada y que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Si usted me levanta la mano, si cree eso. Ok, porque todo lo que voy a hablar está totalmente fundamentado en las Escrituras. Y segundo, asumo que todos los que estamos aquí creemos que Dios ha designado roles en el matrimonio, roles que son complementarios, ¿verdad? ¿Creen ustedes que Dios asignó al hombre un rol y a la mujer otro rol dentro del matrimonio? ¿O creen que son iguales? Somos complementarios. Amén. Ok, entonces si estamos de acuerdo en esos dos supuestos, vamos a arrancar con nuestro primer punto. Yo creo que yo me lo fui adelante a la diapositiva, que es la definición de los términos. ¿Qué quiero decir yo cuando hablo de esposo pasivo y esposa dominante? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un esposo pasivo, como lo vamos a ver hoy, no es un hombre tranquilo, no es el que tranquilo, que es como paciente, ecuánime. Ay, ese hombre está tranquilito, mira, él es pasivo. No, a eso no me estoy refiriendo. No, el diccionario dice que pasivo, define pasivo a alguien que acepta o que permite lo que sucede. Está sucediendo, él lo permite, él lo acepta, sin una respuesta activa o sin resistencia. Entonces, un esposo pasivo es aquel que descuida o abandona su rol de liderazgo amoroso y sacrificial en el matrimonio. Es un esposo pasivo. Es el que descuida o abandona su rol de liderazgo amoroso y sacrificial. Es decir, que tú puedes ser un hombre bocón, hablar durísimo y creer que eres un macho y sin embargo ser un esposo pasivo. Porque no tiene que ver con lo fuerte que tú hables o lo bajito que tú hables, sino si estás descuidando tu rol. Y eso se puede manifestar en la vida espiritual de la familia, la tuya, en la toma de decisiones, en la protección emocional que tú le debes a tu esposa o tu familia y en la provisión económica también. Quiero abrir un paréntesis. Debajo de cada sección yo he puesto unas preguntas, que por eso que ustedes tienen un lápiz o un lapicero en la mano. Son unas preguntas de check, como simplemente un cotejo, que al final tú vas a leerla y vas a decir, sí, ese soy yo, lo va a marcar, si aplica, y si no aplica, pues no lo llenas. Ahora, eso es un esposo pasivo. ¿Qué es una mujer dominante? Una mujer dominante no es aquella mujer alegre, proactiva, muy creativa, que habla mucho y que resuelve. No es eso. De hecho, puede haber mujeres muy calladas que son muy dominantes. Una mujer dominante es aquella que en cierta medida usurpa el rol de liderazgo que Dios le dio a su esposo como cabeza de la familia. Eso es. Se ría mucho o no se ría mucho, sea muy alborotadora o sea muy tranquila, lo que determina que es dominante es que usurpa el rol de liderazgo en alguna área de las que Dios le ha encargado a su marido. Y yo sé que existen los opuestos, es decir, yo sé que existen esposos dominantes y esposas pasivas, pero no es de lo que vamos a hablar esta noche aquí, porque en mi experiencia como pastor y consejero, esos son los casos más raros. Los casos más comunes son esposos pasivos y mujeres dominantes. Así que en ese sentido es que vamos a hablar esta noche. Por eso quise definir. Número 2, quiero ver con ustedes cuáles son las causas más comunes de la pasividad del esposo y de la dominación en la esposa. ¿Cuál ustedes creen que es la primera y principal causa de toda distorsión en este planeta? Ya.
El pecado. El pecado. Dios, hermanos, Dios nos creó con necesidades y con deseos legítimos, ¿verdad? Como por ejemplo, sentirse seguros. Dios nos creó con un deseo o una necesidad de seguridad, pero también nos creó con el deseo de tener paz. Sí, esos son deseos o necesidades que no son pecaminosas, pero el pecado pervirtió esas necesidades y las convirtió en ídolos. Por ejemplo, la necesidad de seguridad que todos tenemos se convirtió en el ídolo del control, ¿verdad? Que es más común en la mujer que en el hombre. ¿Cómo sacio mi necesidad de seguridad fuera de Dios o sin Dios? ¿Cómo lo hago? Bueno, me aseguro que estoy controlando todas las variables que hay a mi alrededor para sentirme seguro. Y si no lo logro controlar, ¿cómo me siento? Bueno, aparte de inseguro, frustrado, ansioso, temeroso, preocupado, histérico. Otra necesidad básica o deseo válido que Dios nos dio es el deseo de tener paz. ¿A cuánto le gusta tener paz? Ahora, ¿sabe lo que el pecado ha hecho con el deseo de la paz? Lo ha distorsionado y lo ha convertido en el deseo de comodidad, pereza, inactividad y egocentrismo, que son más comunes en los hombres que en las mujeres. ¿A cuántos de los que están aquí, hombres, nos gusta estar tranquilos? Nos encanta estar tranquilos. Y si algo me quita esa paz, ¿cómo respondo? Me frustro, reacciono con ira o a veces huyo y evado la situación. Así que, ¿qué es lo que ha hecho el pecado? Que necesidades o deseos que son válidos los ha convertido en ídolos. Y estas son precisamente, esas dos necesidades son precisamente lo que da pie a lo que hoy conocemos como la dominación y la pasividad. Aquí, así que al final yo te puse una pregunta ahí para que tú llenes. ¿Eres tú un hombre con tendencia a la comodidad, a la inactividad o la tranquilidad? ¿O eres tú una mujer con tendencia a controlar las cosas para sentirte segura? Así que quiero que la marques si ese es el caso. Ahora, una segunda razón para este fenómeno de la pasividad y de la dominación tiene que ver con el trasfondo familiar. Sí, el trasfondo familiar tiene que ver. Nosotros definitivamente tenemos marcas de nuestra crianza. Hogares donde había un padre ausente o un padre pasivo y donde el liderazgo era femenino, ¿qué produce? Hombres pasivos y mujeres dominantes. ¿Por qué? Porque donde no hay un papá presente, los hijos no aprenden a ser hombres, sino que a quien ven es a su mamá. ¿Haciendo qué? Mandando. Mamá mandaba. ¿Y las hijas qué ven? Lo mismo. ¿Quién manda en la casa? Mamá. Así que cuando yo me case, ¿quién manda? Yo. ¿Y qué va a hacer mi marido? Lo que está haciendo papá. Busca la comida y la trae y se desaparece. Así que hogares disfuncionales donde hay un hombre ausente o pasivo produce también hombres pasivos y mujeres dominantes. En tercer lugar, la influencia de la cultura pecaminosa. Específicamente, dos modelos culturales que han contribuido mucho al problema de la pasividad y la dominación son el machismo y el feminismo. Fíjese qué cosa. Precisamente lo que busca hacer lo contrario es lo que ha causado. La cultura machista, ¿qué hace? Desvirtúa el rol del hombre, haciéndole pensar al hombre que su única responsabilidad, ¿sabe cuál es? Produce dinero, trae dinero y olvídate de lo demás, que eso es lo único que tú tienes que hacer en esta casa. ¿Qué hace el hombre machista? Él trabaja, él produce dinero, pero luego llega a la casa a hacer ¿qué? A sentarse tranquilo, a ver televisión, a ver pelota, a que le traigan todo en la sala, ¿verdad? Él no va a coger lucha con muchachos. ¿Por qué? No, porque va a coger muchachos, que lo haga ella. Eso es de ella.
Pero por el otro lado, la cultura feminista ha agudizado el problema del machismo al querer eliminar la distinción de roles, diciéndole a la mujer que ella no necesita del liderazgo del hombre y que ella puede dirigir el hogar en igualdad de condiciones. Eso es lo que ha hecho el feminismo, lo cual ha perjudicado más a la mujer, porque si antes el hombre lo único que hacía era traer dinero a la casa, ahora nada más tiene que traer el 50%. Claro, porque ahora somos 50 y 50, ¿verdad? Entonces ahora yo nada más voy a traer 50%, ya ni siquiera voy a mantener la casa. Y esto da como resultado, evidentemente, hijos descuidados y abandonados. Y aquí te hago la pregunta otra vez de reflexión. Si tú eres un hombre, ¿has sido tú influenciado como hombre por el machismo o por el feminismo? ¿Te criaste tú en un hogar donde tu papá era ausente o pasivo, donde él tenía esa idea machista, o te criaste tú en un contexto de feminismo? Si es así, lo puedes marcar igual si eres mujer. ¿Has sido tú influenciada por el machismo o por el feminismo? Una cuarta influencia para este tipo de comportamientos es la ignorancia o la desobediencia del modelo bíblico. La ignorancia o la desobediencia del modelo bíblico es otra de las razones para la pasividad y la dominación. Mucha gente ignora lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. Hay iglesias donde eso no se enseña. Yo les dije a ustedes, bueno, yo soy cristiano de muy joven, sin embargo, yo no sabía todas estas cosas. No había sido entrenado en las verdades bíblicas. Y hay gente que está en las iglesias que no tiene la más remota idea de que Dios determina cómo debe comportarse un hombre y que Dios enseña cómo debe comportarse una mujer. Hay gente ignorante en ese sentido. Pero por el otro lado, hay quienes lo saben o saben que la Biblia habla de eso, pero se resisten porque prefieren hacer lo que ellos quieren. No, es que Pablo era machista. Yo he escuchado a mujeres decir esto, que Pablo dice eso porque él era un machista. Y que eso de que la mujer se someta a su marido, que eso era en el tiempo de antes, que ahora eso no aplica. ¿Ha escuchado usted personas así, verdad? Saben lo que la Biblia dice, pero se rebelan contra lo que la Biblia dice. ¿Cuál es tu caso? ¿Es un caso de ignorancia? O sea, si se manifiesta en tu vida la pasividad o se manifiesta en tu vida la dominación, ¿es por un asunto de ignorancia de lo que enseña la Biblia o es un asunto de no abrazar la verdad bíblica? Quiero que puedas ponerlo ahí al final. Ahora, hermano, hermana, hermano y hermana, no hay nada que Dios no pueda cambiar. No hay nada que el evangelio no pueda transformar. Cristo murió por esos pecados nuestros para darnos libertad. Y nos ha dado su palabra y nos ha dado su espíritu para transformarnos. Así que vamos a pasar entonces a nuestro tercer punto. Y aquí quiero detenerme un poquito más, porque es la parte más práctica y más descriptiva. Y quiero proveerte una lista de indicadores o de los indicadores más comunes, tanto de la pasividad y de la dominación. Lo que quiero es que nosotros nos vayamos evaluando a la luz de estos indicadores. Son todos extraídos de las Escrituras y yo quiero desafiarte no solamente a tú decir, sí, yo tengo ese problema, sino a comprometerte a romper el ciclo vicioso de la pasividad y la dominación. ¿Y sabe por qué yo estoy hablando de un ciclo de la pasividad y la dominación? Porque un comportamiento motiva el otro. Es el problema de la pasividad del hombre motiva la dominación de la mujer. Y el problema o el pecado de la dominación de la mujer motiva el pecado de la pasividad del hombre. Entonces se mantiene en un ciclo así. Le voy a poner un ejemplo. Él deja de hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué hace ella? Lo hace. Y cuando él ve que ella lo hace, se lo deja hacer. Y así se vuelve un ciclo permanente. Ahora ella lo hace, pero no sin echarle un boche. ¿Cierto o no? Yo te he dicho que hagas eso, que si yo que tú no lo has hecho. Tuve que hacerlo yo, porque aquí tú no haces nada. No, pero si tú eres la que hace todo, sigue para adelante.
¿verdad? El ciclo. Por eso hablamos de un ciclo. Entonces, ¿cuál es la idea, hermanos, aquí? Que nosotros miremos dónde está mi problema. Yo voy a decir cosas que probablemente se van a aplicar a muchos de nosotros, los que estamos aquí. Lo que quiero es que tengamos la humildad y la honestidad para decir, sí, ese soy yo. Y no se permiten codazos. Aquí es que cada quien pueda mirarse a sí mismo, reconocer el problema, pero además, y mucho más importante, comprometernos a romper ese ciclo vicioso de la pasividad y la dominación. Vamos a mirar en primer lugar los indicadores de pasividad en el esposo y cuáles son esos compromisos para el cambio. ¿Qué dijimos ahorita acerca del esposo? El esposo pasivo ama su tranquilidad, su paz, su descanso, su inactividad. Siempre dicen que el hombre tiene una caja negra en el cerebro. Y que ¿qué hay en esa caja? Nada. Eso cuando él quiere no pensar en nada. El hombre tiende a la tranquilidad, tiende a la inactividad. Él no quiere que nadie lo inquiete. Él no quiere nada que le demande demasiado esfuerzo, no quiere que lo molesten. Y esa es la raíz de su pecado. Esa es la raíz de su pecado. Así que vamos a comenzar mirando el primer indicador. Primer indicador de pasividad. Si algo de lo que yo digo resuena en tu vida, estás contagiado. Descuido del liderazgo espiritual. No toma la iniciativa en la oración. Ni en la oración personal, ni en la oración de pareja, ni en la oración familiar. No toma la iniciativa en la enseñanza bíblica en el hogar o en la asistencia a la iglesia. No se preocupa por la vida piadosa de su esposa o de sus hijos. En muchos hogares quien hace esto es la esposa. Y si el hombre no está haciendo esto cuando es su principal responsabilidad, entonces está actuando con pasividad en el área espiritual. ¿Qué provoca esto? Esto provoca que la esposa tome el liderazgo espiritual del hogar y que no admire a su esposo en el sentido espiritual. Yo quiero desafiarte a que tú asumas un compromiso, hombre que me estás escuchando. Si tú quieres romper ese ciclo de pasividad y dominación, comprométete delante del Señor y en su gracia a asumir la responsabilidad de guiar espiritualmente a tu familia, a crecer en tu relación con Cristo y en tu entendimiento bíblico para que tú puedas ayudar a tu familia también a crecer. Si ese es tu caso, yo te pongo esa pregunta ahí abajo para que tú hagas ambas cosas, o lo reconozcas y también te comprometas a asumir tu responsabilidad como líder espiritual de tu familia. Indicador número 2 de pasividad, descuido del gobierno de su casa. 1 Timoteo 3, 4, 12, Tito 1, 6. Este hombre está más enfocado en su trabajo o en el entretenimiento o en las amistades que en su hogar. Cuando llega a su casa, no siente que tiene deberes que cumplir. ¿Por qué? Porque ya trabajó todo el día fuera de la casa. Él no provee liderazgo en los aspectos prácticos de la casa, en la formación y en la disciplina de sus hijos y en las conversaciones difíciles que hay que tener con ellos muchas veces. Todo eso lo resuelve con ve y habla con tu mamá. O le dice a la esposa, mira, encárgate tú de eso, que yo estoy cansado, yo no tengo la cabeza para estar bregando con muchachos a esta hora. Así que yo trabajé todo el día y yo estoy cansado. Ve tú, pregunta qué es lo que ella quiere y resuelve tú, lo que tú digas está bien. ¿Qué provoca esto? Vamos a ver el ciclo. Esto provoca mucha frustración, quejas y reclamos de la esposa. Rolando, ¿pero qué tú me dejas todo a mí? Siempre soy yo que tengo que estar bregando con los muchachos cada vez que están pidiendo un permiso, porque es que tú me dejas sola. Y luego, ¿qué hace ella entonces? Ella es tentada a tomar el gobierno de la casa porque alguien al final tiene que hacerlo. Eso es lo que ella dice. ¿Y si mi esposa no hace nada? Alguien tiene que hacerlo. Así que yo lo hago porque él no lo hace. ¿Cuál es el compromiso que tenemos nosotros los hombres que asumir? Para romper ese ciclo, el esposo debe asumir el mandato de Dios de gobernar su hogar.
teniendo cuidado de todas esas áreas y trabajando en conjunto con su esposa. Si esto te define a ti de alguna manera, entonces yo te invito a que tú marques ese próximo cotejo diciendo que reconoces que has descuidado tu responsabilidad en este sentido. Y comprométete en la gracia de Dios a gobernar bien tu hogar y a proveer el liderazgo y el cuidado a tu esposa y a tus hijos. Tercer indicador de pasividad: descuido en proteger amorosamente el corazón de su esposa. Descuido en proteger amorosamente el corazón de su esposa. Nosotros los hombres siempre decimos que no somos sentimentales, que lo de nosotros no son las emociones. Pero Dios a nosotros nos encargó el corazón de nuestras esposas. Así que un hombre pasivo no quiere lidiar con las necesidades emocionales de su esposa, con sus frustraciones, sus altibajos, sus preocupaciones, sus penas. No le muestra interés. No muestra interés cuando ella está enferma, no quiere acompañarla a ver al doctor. No está dispuesto a escuchar a su esposa con atención, porque lo que oye es un bla, 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 bla. Tiene la mente en otro lado. Yo escuché sonrisas de mujeres, pero no escuché ninguna de hombres. No reconoce ni agradece todas las cosas que ella hace, todas las cosas buenas que ella hace. Ella le pone el desayuno, le pone el café, le pone la comida, le pone la cena y no hay un mi amor, gracias, qué bien hace las cosas. Ignora los detalles significativos para su esposa. Es decir, planear algo para su fecha de cumpleaños, para su fecha de aniversario. Él no le da mente a nada de eso porque lo importante es un día cualquiera. No elogiarla cuando ella se arregla bien o se viste para salir con él. Es más fácil otros en la calle que le dicen, qué linda tú estás, qué buena. Y ella lo mira a él como, todo el mundo me ha dicho que estoy hermosa y tú ni siquiera te fijaste cómo yo salí de la casa. Estamos hablando de proteger el corazón de la esposa. No interesarse en salir con ella en una cita de pareja, porque nunca hay dinero. No hay cuarto, no hay cuarto. Pero mi amor, no podemos dar una vueltecita. Tenemos 5 meses que no salimos. No hay dinero. Tú estás bien, yo estoy bien. No ser afectivo con ella físicamente, a menos que se quiera tener sexo. Hay hombres que solo tocan a sus esposas cuando están interesados en aquello. Pero para hacerla sentir amada o no hacerla sentirse deseada sexualmente. Esos son algunos de los síntomas de este indicador de descuido, de proteger el corazón de su esposa. Este descuido, ¿qué produce? Este descuido emocional produce heridas en la esposa, un sentimiento de abandono y a veces la esposa responde de forma irrespetuosa y hasta pecaminosa cuando estas cosas pasan. ¿Cuál es el compromiso al que te invito? Para romper este ciclo, el esposo debe comprometerse en el poder de la gracia de Dios a velar por el corazón de su esposa y por el estado emocional de ella. Él debe comprometerse a vigilar cada una de esas áreas y pastorear el corazón de ella. ¿Usted dice amén, mi hermano? Amén. Si hay algo ahí que tú debas trabajar, te invito a que tú marques, reconozco que he descuidado mi responsabilidad y también te invito a que te comprometas a dejar de lado un enfoque en ti mismo y pastorear el corazón de tu esposa. Y el cuarto, vamos a dejarlo en 4, había uno más, yo creo que en el bosquejo de ustedes son 5, pero lo vamos a dejar en 4 solamente. Descuido en esforzarse para suplir las necesidades económicas del hogar. Hoy día, hermanos, hay hombres que entienden que el sostenimiento del hogar es una responsabilidad compartida en igualdad de condiciones. Sí. No, porque eso es 50-50, ella también, porque ella come, ella viste, ella tiene que poner sus 50 también. Pero la palabra de Dios enseña otra cosa, ya lo leímos en Efesios 5. Este hombre no se esfuerza por mejorar su situación laboral ni por incrementar sus ingresos. Se acomoda a un empleo fácil que le dé el tiempo para descansar, para estar tranquilo.
No se esfuerza por prepararse mejor profesionalmente para acceder a mejores oportunidades. Y cuando está desempleado, no está dispuesto a sacrificarse cogiendo lo que haya. Él va a esperar el trabajo que él quiere. Porque además de todo, ella está trabajando. Y mientras ella está trabajando, ella está supliendo todas las necesidades. Así que yo puedo esperar tranquilo. Son como el perezoso de Proverbios 6:11 que dice, y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. ¿Qué produce esta actitud del hombre? ¿Qué produce? Este descuido en sostener apropiadamente a su familia provoca que la esposa se sienta insegura y se sienta desprotegida y que no confíe en él y que trate de resolver por ella misma. Como él no resuelve, ¿qué hace ella? Yo voy a resolver. Algunas esposas tratan de tomar el control del hogar incluso porque al fin de cuentas ellas aportan más dinero. Y si yo pongo más dinero aquí, entonces mi opinión tiene que valer más. Porque el que pone la plata, manda. ¿Cuál es el compromiso para nosotros los hombres para romper este ciclo? El esposo debe comprometerse a asumir su responsabilidad como proveedor primario del hogar. Y en la gracia de Dios, él debe estar dispuesto a pagar el precio que sea necesario para asegurar el sustento básico de su familia. El Señor no nos llama, ¿verdad? No nos llama a cumplir todos los caprichos de todo el mundo en la casa y de toda la esposa, pero sí nos llama a asumir la responsabilidad primaria de la provisión del hogar. En ese sentido, debe esforzarse en crecer laboralmente, prepararse mejor y ser diligente. Y ahí te pongo nuevamente la pregunta. Si tú reconoces que no has sido todo lo diligente que has debido ser, entonces marcas ese cotejo y comprométete a dejar de lado tu comodidad y abrazar tu rol como principal proveedor establecido por Dios para tu hogar. Así que hemos visto 4 indicadores de pasividad: el descuido espiritual, el descuido del gobierno del hogar, el descuido de proteger el corazón de su esposa y el descuido en cubrir las necesidades económicas de su hogar. Ahora vamos a mirar los indicadores de dominación de la esposa. Así que ya los vamos ahí. Así como la tendencia del hombre, pasivo es la comodidad. Ahí están, las esposas tienen. Sí, pero lo saltamos por causa del tiempo. Así como la tendencia pecaminosa del hombre pasivo es a la comodidad, así también la tendencia pecaminosa de la esposa dominante es al control. Al control porque ella quiere tener la seguridad de que todo va a salir como ella quisiera. Yo quiero decir aquí que la mayoría de las esposas controladoras no lo hacen por rebeldía, sino que lo hacen, no todas, yo dije la mayoría, pero lo hacen por un sentido de preservación. Ahora no quiere decir que esté bien, es pecaminoso como quiera, pero lo hacen muchas veces por el temor, por un sentido de preservación. Pero vamos a mirar el primer indicador de una mujer que tiene problemas con la dominación. Tratar de controlar a su esposo para que se haga lo que ella entiende que es mejor. Un tipo de mujer dominante le hace creer a su esposo que él está liderando cuando en realidad es ella. Y claro, ahí hay manipulación, ahí hay de todo. Ya trata de manipularlo con pequeños engaños, con lágrimas, con ruegos, con regaños, con enojos, con quejas e intimidación. A veces el castigo del silencio o le niega tener relaciones sexuales.
Ahora, era para que ustedes se rieran. Carlos dijo eso para que ustedes se rieran. Ahora, ¿cuál es la idea, hermanos y hermanas? Que esta actitud vuelve al ciclo. ¿Se acuerdan del ciclo? Esta actitud de este tipo de mujer, ¿qué hace? Bueno, que provoca que el hombre tienda a la pasividad y que él prefiera ceder para evitarse un problema con la esposa. Hay muchos hombres que dicen, no, yo la dejé tranquila porque no quiero tener problemas. Eso también es un problema. Tú no puedes dejarla tranquila para no tener un problema. Tú tienes que tener el problema. Porque así tú pastoreas su corazón. ¿Cuál es el compromiso para la esposa? La esposa, óigame bien, si tú quieres romper ese ciclo, la esposa debe reconocer su tendencia pecaminosa a salirse con la suya y debe comprometerse a dejarse guiar por su esposo. Sí, como yo estoy diciendo, déjate guiar por tu esposo. Cuando yo digo esto, la mujer dice, ¿quién? Sí, Dios te manda. Es lo que Dios ha determinado, que tú te dejes guiar por tu esposo. Ahora, eso no quiere decir que tú no vas a dar tu opinión, tú vas a dar tu opinión. Tú eres parte de las decisiones en tu hogar, pero tú tienes que confiar que el Señor le va a dar sabiduría al esposo que te dio como cabeza. Así que si hay algo de esto ahí, yo te invito a que tú marques ese cotejo que dice que reconoces que tienes tendencia a controlar. Segundo indicador, desalentar el liderazgo de su esposo. ¿Cómo lo hace? Una mujer dominante minimiza las opiniones de su marido. Por lo regular, ella se siente más inteligente, más hábil que él y no le demuestra admiración. Lo critica constantemente y se queja de todo lo que él hace. Nunca está satisfecha ni da palabras de afirmación a su marido. No le transmite confianza. Yo estaba en consejería hoy y con una pareja y él decía, es que no hay un proyecto que yo le presente a mi esposa que ella me diga que está bien. Todo dice que es un disparate, que no. Cuando eso sucede, ¿qué está pasando ahí? Una mujer que tiene el control, ¿verdad? Y que cada cosa que él quiere hacer, ella se lo tira por el piso. Lo corrige en público y en privado. Lo interrumpe. Habla por él y habla mucho frente a otros. Lo desautoriza delante de sus hijos y habla de él de forma despectiva con otras personas. ¿Qué hace esta actitud de la esposa? El mismo ciclo otra vez. Esa actitud desmotiva y desmoraliza al hombre, quien muchas veces se aísla para evitar ser herido por lo que su esposa hace. Así que esa actitud de la mujer termina produciendo un hombre pasivo, ¿verdad? Porque él se siente que no puede, que no es capaz. ¿Cuál es el compromiso para la esposa? Si tú quieres romper ese ciclo, hermana, debes comprometerte a usar palabras para animar, para alentar, para reconocer, para impulsar a tu esposo, tanto en privado como también delante de tus hijos y delante de otras personas. Si tú quieres que tu esposo sea un líder, tú tienes que ayudarlo a ser un líder. Yo siempre le digo a las parejas jóvenes, y sobre todo a las mujeres, le digo, mira, tu esposo va a ser el líder que tú le permitas ser en tu casa. Las esposas construyen a los esposos, igual como los esposos a las esposas. Tercer indicador de una mujer dominante, asumir el vacío de liderazgo de su esposo. Ay, ¿qué quiere decir eso? Que si hay un vacío de liderazgo, se tiene que quedar vacío. Si hay un vacío de liderazgo, lo tiene que asumir la esposa. Miren, yo le puse ahí Primera de Reyes. Yo invito a las hermanas que más tarde lean ese capítulo que le puse ahí de Primera de Reyes, capítulo 21, que trae el caso de Jezabel con su esposo, el rey. Entonces, lo que hizo Jezabel, ¿verdad? Jezabel era la que gobernaba. Ella hacía lo que le daba la gana en ese reino y su esposo básicamente hacía lo que ella le dijera que hiciera.
Y mire qué tipo de mujer era. Ustedes no quieren ser Jezabel. Estoy seguro que ninguna de ustedes lo quieren hacer. Pero un indicador de una esposa dominante es asumir el rol descuidado de su esposo, porque alguien tiene que hacerlo. En lugar de ocuparse de su rol de esposa y ayudar a su esposo a que tome el suyo, eso es lo que tiene que hacer la esposa. Ella debe ayudarlo a que él asuma el rol, no asumirlo ella. ¿Cuál es la motivación en su mente? Como el esposo creyente no se está ocupando de la vida espiritual, ella lo asume. En lugar de decirle, mi amor, yo creo que tú debes ayudar a los niños, yo creo que tú debes... Como él huye de las situaciones difíciles, de las conversaciones complicadas, ella las asume, en lugar de invitarlo a tomar su rol. Como él no quiere bregar con el presupuesto y las finanzas, y solo dar dinero para que resuelva la cosa, entonces ella se encarga de las decisiones financieras, en lugar de involucrarlo a él. Como él prefiere descansar y entretenerse cuando llega a la casa, en vez de dedicarle tiempo a los hijos y a las tareas del hogar, ella asume todos esos sombreros, porque él no los toma. Al final, ella hace todo lo que él debería hacer. Ella asume el liderazgo de la casa, pero además se llena de amargura contra él porque él no lo está haciendo. Esta actitud, vuelve al ciclo, refuerza el comportamiento pasivo del esposo, quien se acomoda más, perjudicando así el funcionamiento bíblico del hogar. Porque eso es lo que va a pasar. El hombre es cómodo de por sí. Y si tú lo pones más cómodo estará. Y mientras tú más lo acomodes, más se acomoda. ¿Cuál es el compromiso que debes asumir como esposa? Tú debes asumir el compromiso de no tomar el rol de tu esposo, nunca. Tener conversaciones con él e incluso involucrar a otros hermanos de la iglesia, líderes, aún consejeros, para que ayuden a tu matrimonio, para que tu matrimonio pueda hacer lo que Dios quiere. La falta de liderazgo del esposo no justifica que la mujer lo asuma, porque es un asunto de roles y Dios establece un rol para uno y un rol para el otro. Esos roles no son intercambiables. Sépanlo, hermanas y hermanos, no son intercambiables. Dios va a llamar a cuenta al esposo por su rol y va a llamar a cuenta a la esposa por su rol. Así que cada quien tiene que trabajar conforme como Dios lo ha llamado. Y si el otro no lo está haciendo, tú puedes ayudarlo amorosamente, pero no asumirlo. Y en cuarto y último lugar, el cuarto indicador de dominación en la mujer es constituirse como la líder del hogar en forma autoritaria. Te dirán, ¿y eso pasa? Sí. Mi esposo y yo tenemos un caso de consejería que es así mismo. Ella asumió el control de su casa y en su casa se hace como ella dice. Hay un tipo de esposa controladora que se resiste a creer que existe una diferencia de roles y que el hombre es la cabeza del hogar, mientras que ella es su ayuda idónea. Ella basa su liderazgo en su capacidad intelectual y en el dinero que aporta a la casa. Esa esposa que dice, es fácil, es que yo soy más inteligente que él, es que yo estudié más que él, es que yo produzco más dinero que él, es que soy más sabia que él, es que yo soy más madura que él. Así que yo soy la que tengo que dirigir. Ella toma decisiones importantes sin el permiso de su esposo porque entiende que esa es la mejor decisión. Ella no se mantiene dentro de los límites del presupuesto, sino que maneja su dinero como ella entiende. Y si tiene un desacuerdo con el esposo, está dispuesta a desafiar su autoridad y no se somete. Cuando se aira, puede faltarle el respeto a su esposo con groserías. Ustedes dirán, ¿en qué iglesia es eso? Yo no sé si aquí pasa, pero en la mía ha pasado. No presta atención a lo que él dice y desafía sus deseos. Este es un nivel ya elevado, ¿verdad? De dominación, pero es muy real. ¿Qué produce este comportamiento? Este comportamiento erosiona las bases mismas del matrimonio, causa heridas profundas y provoca distanciamiento físico y emocional en el matrimonio y eventualmente puede terminar en divorcio. Para romper este ciclo, la esposa debe abrazar el modelo bíblico, creer que Dios es más sabio que ella y someterse gozosamente al liderazgo de su esposo. Si este es tu caso, yo te invito a que tú marques ese cotejo y que en la gracia de Dios tú te comprometas a arrepentirte
y a comenzar a pensar en la forma bíblica, comprometerte a creerle a Dios, a abrazar el modelo de Dios de los roles y de tu rol como esposa. Como habrán notado, hermanos, todo el enfoque de nuestra conversación ha estado en la responsabilidad que cada uno tiene de comprometerse a cambiar. Pero hay lugar, la responsabilidad que cada uno tiene de cambiarse a sí mismo, ¿verdad? Eso es lo que he estado hablando. Pero hay lugar para que el esposo ayude a la esposa si ella no está cumpliendo. ¿Hay lugar para que la esposa ayude al esposo? Sí, hay lugar para esto. Podemos hablar, podemos buscar ayuda, podemos acercarnos a otros hermanos, podemos leer libros juntos que nos ayuden a crecer. Podemos buscar consejería. Sobre todo, podemos clamar al Señor juntos. Es probable, hermanos, que muchos de nosotros hayamos marcado varios de los indicadores, ya sea de pasividad o de dominación. Y le digo la verdad, aún los mejores matrimonios que yo conozco luchan en alguna medida con alguna de esas tendencias. No estamos hablando aquí de que si yo marqué uno, mi matrimonio está fracasado. No, la realidad es que muchos matrimonios luchan con alguno o con varios de estos indicadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son parte de nuestra condición caída. Y lo bueno es recordar, hermanos, que sin importar dónde estemos en este ciclo, la gracia de Dios nos puede alcanzar allí. Si nosotros nos arrepentimos y pedimos al Señor su gracia transformadora, Él lo hace. El precio ya fue pagado por nuestros pecados, la tumba está vacía y no hay nada imposible para nuestro Dios. Así que yo no quiero dejarte, hermano, con la idea de, wow, yo tengo mucho problema o mi matrimonio tiene mucho problema. Si el Señor te ha ayudado a ver algunas áreas de necesidad en tu matrimonio, en tu vida personal, es porque Él tiene el poder para ayudarte. Así que yo quisiera que oráramos juntos y que si tú estás al lado de tu pareja y te tomes de las manos, eso es una costumbre que deberíamos tener nosotros frecuentemente, orar juntos. Vamos a orar. Yo le quiero pedir, hermanos, que le comparta su hojita a su cónyuge. Hoy, después que terminemos, tú le puedas decir, mira, esto fue lo que yo vi. Es medio peligroso, ¿verdad? Porque, te faltó tal, te faltó aquello. Pero miren, amados hermanos, eso se llama humildad, ¿verdad? Es reconocer. Yo veo esto en mi vida, te pido perdón. Te pido perdón porque no he sido el líder que Dios me ha mandado a ser para ti. Te pido perdón porque no he sido la esposa que Dios quiere que yo sea, porque he tratado de controlarte, he asumido responsabilidades que no me corresponden. Es el momento como para acercarnos el uno al otro y pedir al Señor su gracia. Yo les conté mi testimonio al principio para que ustedes vean que no importa lo profundo que uno esté en alguna de esas áreas, Dios es capaz de hacerlo. Mi esposa y yo estamos viviendo de los mejores años de nuestra vida. No significa que no tengamos nada de esto, pero estamos mucho mejor por la gracia del Señor que cuando comenzamos. Solo que tenemos 31 años de casado. No sé si eso le da algún tipo de esperanza a usted. No, pero Dios lo puede hacer. Vamos a orar juntos. Padre que estás en el cielo, gracias.